amigos del mundo entero, muy buenas tardes desde Madrid, España. Les saludamos aquí en la familia de Liga Internacional de Líderes, canal Evolution Grid TV y en este programa llamado Sign On TV. Y hoy tenemos una comunicación directa con Estados Unidos. Nos vamos a la costa atlántica y ahí encontramos en la ciudad de Miami a una gran amiga que ella es Abgini Arraiz. Ella es de Venezuela y vive ya muchos años en Estados Unidos. Abgini tiene diferentes especialidades, entre otras, sanar tu ser y descubrir tu propósito, sanación emocional y crecimiento espiritual, método Alken, también conecta con tus maestros de luz, honra a tus ancestros, formación humano galáctico, geometría sagrada, es discípula directa de Osho y Drumbalo Melquisedec, sanadora pránica, autora de obras y experta también en viajes espirituales. ¿Cómo estás, Abgini? Bienvenida a Liga Internacional de Líderes. Muchas gracias, Amado. De verdad, me siento súper contenta de estar aquí contigo hoy para conversar y bueno, bendecida por este día de comunicación espiritual entre nosotros. Claro que sí, Gracias. Abgini. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, Abgini, ¿cómo es que se dio en ti, en tu caso, tu experiencia al despertar de conciencia? ¿A qué edad más o menos o en qué circunstancias? ¿Cómo fue esa situación? Sí, bueno, desde muy pequeña, cuando era niña, tenía como ciertas cualidades que me diferenciaban de las demás personas. Y siempre fui como la diferente en mi familia. Al principio me decían, no, no digas las cosas que dices, porque yo veía más allá y decía cosas que no eran convenientes. Pero claro, eso se durmió, obviamente por el condicionamiento, la familia, que trataba como de meterme por el molde. Y por mucho tiempo estuvo dormido y luego me empezaron a suceder cosas externas que me llevaron a despertar definitivamente. Entre ellas, estaba en una ocasión, estaba viviendo en Alemania y empecé a tener sueños muy fuertes y resultaba que los sueños que tenía eran en ese mismo lugar donde estaba viviendo, pero en otra época. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es muy raro. Era una casa del siglo XIX donde estaba viviendo, que habían remodelado, estaba moderna. Sin embargo, yo tenía los sueños en el sótano de esa casa y con experiencias muy intensas. Entonces me fui, ahí es donde comienza, digamos, mi despertar hacia buscar a alguien que me apoye, ¿no? Porque tenía como premoniciones y cosas, pero eso era una cosa intuitiva que yo no compartía. Entonces me fui a un centro de Osho, justamente en la ciudad de Múnich, y allí conocí a una serie de maestros que me ayudaron y empecé a investigar hacia adentro, ¿no? A ver qué pasaba conmigo. Bueno, descubrí que había vivido allí antes, que había tenido toda una cantidad de experiencias allí, pero lo más importante para mí fue que cuando yo viví, reviví esa experiencia, eran las emociones, era que sentía como si hubiera estado allí, exactamente mi cuerpo sentía las emociones. Entonces eso fue lo que me dijo, bueno, esto es cierto. Y a partir de ahí, bueno, hubo todo un proceso de cambio, de empezar a buscar internamente. Empecé como a tratar de entender qué pasaba conmigo y así poco a poco, a través de entender y buscar, a través de la terapia, a través de los cursos, a través la conexión con otros maestros de Osho y otras personas, pues fue como que todo floreció en mí y empecé a saber quién era, ¿no? Porque eso es al final quién eres tú, a qué viniste, o sea, eres eso que tú crees que eres en tu familia o en tu país o quién eres en el fondo, ¿no? Eso fue más o menos breve para contártelo brevemente cómo sucedió. Qué maravilla, Ginny. Fíjate cómo la capacidad, las facultades extrasensoriales, ¿verdad? Se van haciendo presentes, se van despertando.
Y nuestros amigos se preguntarán, quienes están viendo esta entrevista, ¿qué es eso de facultades extrasensoriales? O sea, ¿existe información que pueda ser percibida más allá de los 5 simples sentidos que tenemos en este biotraje? Porque muchas de las personas nos creemos de alguna manera el personaje que está en el DNI, el nombre, la profesión, y si le decimos a alguien, le preguntamos, ¿quién eres? Y me dice, pues soy Amado Esaine, el abogado, el catedrático, el doctor en Derecho, el asesor de empresas. Sí, pero te sigo preguntando quién eres. Entonces, ahí viene un proceso de introspección. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la finalidad de esta encarnación? ¿Para qué hemos venido? ¿Hay un propósito o no hay un propósito? Bueno, fíjate que estás hablando de algo que me parece súper interesante porque justamente en ese momento yo tuve una crisis de identidad porque yo creía que era una cosa o era una persona X y resulta que a partir de ahí yo digo, no, yo no soy esto. Si tengo toda esta información que me está llegando del pasado, obviamente yo no soy lo que yo creía. Entonces empieza muchas veces todo este proceso de despertar, empieza a través de lo que llaman la noche oscura del alma, que es un proceso de pérdida de la identificación con lo que tú creías que era y empieza una reconstrucción tuya a partir de una nueva percepción de quién eres tú. Y eso fue un poco lo que me sucedió. A partir de ahí yo cambio mi vida totalmente y empiezo a buscar herramientas primero para conocerme a mí misma y esas herramientas me llevan después a ayudar a otras personas a conocerse a sí mismos, ¿no? Y una, por ejemplo, una de las cosas que me abrió muchísimo fueron los cristales de cuarzo. Siempre he amado la naturaleza, mi conexión, eso era una de las cosas que yo tenía desde muy pequeña, por ejemplo, escuchar cómo me comunicaba con los animales o las plantas y los cristales empezaron a darme como esa información que yo estaba necesitando porque los cristales tienen esa cualidad de acumular energía y de almacenar información. Entonces empecé yo a recibir una cantidad de informaciones y eso fue poco a poco haciéndome más... eh, mm, como diríamos, segura en lo que estaba haciendo y en ese momento también es cuando Osho, a través de Osho, me cambio el nombre al que tengo hoy en día, que es el nombre de Abjini. Entonces, todo eso es un proceso que se va dando en el tiempo, que no es algo que sucede de un día para otro, sin embargo, yo siento que muchas personas ahorita están despertando mucho más rápidamente porque las energías que hay en nuestro planeta en este momento nos permiten despertar, así como comenzó en el 2012 hubo una gran ola de despertar, ahora en el 2021 hubo una gran ola de despertar también y seguimos en esto porque este es el año, en este 22 estamos en el año del despertar de la energía femenina, que es súper importante también. Fíjate qué importante lo que nos comentas, Gini. Hay muchas personas que piensan que para que se dé un despertar de conciencia necesariamente tiene que haber una situación de crisis. Otras lo tienen por una percepción, un desarrollo de las percepciones extrasensoriales y otras por un sentido de existencia, ¿no? O sea, ¿para qué he venido? Si solamente he estudiado en la universidad o soy empresario o me dedico a tal actividad, pero ya no me llena. Entonces, ¿cómo es que tú puedes, en tu caso hemos visto que asesoras a las personas a descubrir, a afianzar su propósito? ¿Cómo es que tú los ayudas, los asistes para que enrumben hacia ese despertar de conciencia ya al 100%? Claro, bueno, ahí yo manejo hoy en día, después de, te estoy hablando, eso sucedió, todo este despertar sucedió hace más de 20 años. Y bueno, dicen que los que despertamos a finales de los 90, en los 90 y a finales de los 90 es gente que son semillas estelares que vienen
como pioneros a comenzar. Y de hecho, una de las cosas que yo vine a hacer fue a trabajar para traer esa energía de los portales al planeta, ¿no? Y en esa época comencé a través de un grupo, específicamente con una maestra que se llama Solara, a abrir los portales 1111 en el planeta, que fueron los primeros. Yo siempre digo que yo veía la Tierra como rodeada de una capa de oscuridad y que estos portales eran como rayitos de luz que empezaron a traer esa información. Hoy en día tú dices 1111 y todo el mundo sabe de qué se trata, o mucha gente sabe de qué se trata, ¿verdad? Pero en esa época, te estoy hablando el año 92, 90, que comenzaron los portales, nadie sabía de qué se trataba ese asunto. Y éramos unos pocos que estábamos en ese despertar. Tuve digamos que el gran privilegio de participar en eso. Y eso hizo que yo también entendiera, y esa conciencia mía entendiera cómo había yo descendido para poder trabajar aquí en mí y para poder abrir también esa energía en otras personas. Entonces, obviamente hay muchos métodos desde esa época hasta ahora que he aprendido porque venimos a recordar y a reaprender, y cada quien tiene como sus preferencias. Hay personas que les gusta trabajar con energía, con las manos, como el Reiki o cosas así. Hay otras personas que simplemente les gusta hacer otro tipo de trabajo, como son las lecturas de los registros akáshicos y cosas así. Pero básicamente para mí, allí como cuando comencé a formarme con la gente de Osho, hice una cantidad, me pasé casi un año en India haciendo un curso como de terapeuta, formándome allí, y a partir de ahí yo escogí como lo que me gustaba más hacer, y dentro de esa gama de cosas estaba definitivamente lo que se llama la hipnosis, pero un tipo de hipnosis muy particular basada en la hipnosis ericksoniana, que se llama la hipnosis alquímica, que es una hipnosis que transforma lo que tú percibes a través de una alquimia. Entonces, ese tema de la alquimia me empezó a fascinar mucho, y ese tema me llevó también a la búsqueda de otras cosas, ¿no? Una de las cosas que yo quería como integrar era el arte con la espiritualidad y con la ciencia, esas tres ramas que en un principio en la creación, digamos, de nuestro planeta, en nuestra historia, estaban integradas, que se fueron como separando a medida que el patriarcado fue avanzando en, el, en, la, en la historia. Entonces, eso llegó a un punto en que eh, anteriormente, antes de que yo sufra esta transformación, me dedicaba al arte visuales, a las artes visuales, a la pintura, a la escultura, al video arte. Entonces, esa parte, yo decía, ¿cómo utilizar esto también para transformar? Y entonces allí es cuando comienzo a conocer el trabajo de Drúmbalo Melquisedec, que es mi maestro de geometría sagrada. Entonces ahí cuando veo que la geometría sagrada es esa parte de la creación que tiene que ver con el arte, que puede ser integrado y que puede trabajar, que puede servirnos también para despertar. Entonces, claro, hoy en día trabajo con muchas herramientas, y desarrollé mi propio método que justamente se llama Alchem, que Alchem es la raíz de la palabra egipcia de alquimia. Sí, realmente Egipto es una palabra griega, pero la tierra antigua de Egipto se llamaba Kem. Era la tierra de Kem, la tierra de la alquimia.
¿Y por qué se llamaba así? Porque Kem significa para los egipcios la tierra negra, la tierra fértil, la tierra que se transforma y da la vida. Entonces, ellos, esa era la tierra que estaba a los lados del Nilo y que daba la vida a todos los egipcios. Entonces, la palabra Kem era el nombre antiguo de Egipto y Alquem es esa transformación, es esa alquimia que se da, que es pasar de lo oscuro, de la sombra, de la tierra, de donde la semilla tiene que estar en oscuridad para renacer o para nacer, a la luz, que es cuando se nace. Entonces ese método empieza y justamente, fíjate, la hipnosis alquímica es la que me da como la clave, pero después, claro, a través del tiempo y a través de la geometría, porque la geometría es enseñada en Egipto como algo que viene de nuestras antiguas civilizaciones como Atlántida y Lemuria. Eso hace que yo comience como a descubrir o a recordar eso tan antiguo, ¿no? Y esas son básicamente herramientas que uso para la transformación de las personas. Yo digo que cada persona tiene una medicina dentro que es su propia medicina. Y la medicina es esa transformación alquímica. ¿Cómo contactar la medicina para poder transformar eso en luz, salir de la oscuridad a la luz? Qué maravilla todo lo que nos cuentas, Abgini. Eh, Quiere decir entonces confirmadísimo que somos más que carne y hueso, ¿cierto? Oh, definitivamente, definitivamente. ¿Verdad? Wow, Muchos de los sí. amigos que están viendo el programa, algunos, porque hay personas, nosotros tenemos también esa creencia de que de repente solamente nos ven quienes ya estamos en este camino del despertar, pero por ahí alguien está viendo por primera vez esta entrevista y esta entrevista es su propio portal, de alguna manera su iniciación en esta encarnación, un recordar, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Realmente vinimos a recordar, ¿no? Y una de las cosas, hablando para volver al tema del propósito, yo creo que el propósito de todos los que estamos aquí en este planeta, en este momento, es, además de recordar, es eh, expandir esa energía de la luz y del amor y trabajarnos a nosotros mismos para poder ser cada vez mejores, ¿no? Como dicen los coaches, la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Sí. Recordaba el otro día, este fin de semana, estaba en una reunión, la presentación de un libro de una amiga aquí en España, una coach, y, y me animé a conversar con las personas que estaban alrededor mío acerca de la vida después de la muerte, la finalidad de la vida, ¿no? La teleología. Y un poco, muchos, o sea, es un tema que apasiona, creo que a todos, porque todos de alguna manera siempre estamos pensando qué pasará después de, o qué pasará con la vida si se acaba en un instante, ¿no? ¿Qué será de mí, de mis seres queridos? Y fue un tema muy conmovedor. Me di cuenta que muchas personas sí tienen cierto grado de información. Ya vemos sabiduría espiritual que recuerdan de sus vidas pasadas, de su ser superior, etcétera. Pero otras personas también como que ese tema es muy sensible. Hablar de la muerte, hablar que existe el fin para algunas concepciones o percepciones de todo lo que uno es como un salto al vacío, es un agujero negro para muchas personas y prefieren no hablarlo, prefieren no tocar el tema y muchas amigas empezaron a soltar el llanto, o sea, fue una especie de catarsis en ese momento. Wow. Todos estábamos ahí con una copita de vino blanco al mediodía, estaba espectacular, pero de alguna manera me motivé para hacer esas preguntas y un poco a retroalimentar todo lo que algunos estábamos conversando. Y fue una catarsis muy, muy, muy fuerte, muy bonita, muy bonita. Pero bueno, entonces ahí lo que percibí es que
hay muchas personas que todavía no tienen ese recordar y como digo, es un tema a veces un poco sensible. Por eso es que aparentemente rehuyen a hablar o escuchar sobre esos temas. Es como una aureola de miedo, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la muerte es un tabú que se ha cultivado básicamente a través de las religiones, ¿no? Es una forma de mantener el control de las personas. Si te mueres, te va a pasar esto, vas a ir al infierno, al cielo, todos esos temas, cuando al final todos somos energía y nada de eso realmente tiene ningún sentido desde mi punto de vista, pero como el sistema de creencias impone esto, pues obviamente es algo que el común de las personas lo vive, lo experimenta de una manera muy dolorosa. Entonces, sí creo que yo personalmente he tenido experiencias también, he tenido muchas experiencias porque después de que estuve estudiando el tema de la geometría sagrada, que estuve formándome primero con Osho, formándome en India, después me vengo a los Estados Unidos a estudiar con Drúmbalo, y Drúmbalo eh, habla de que él es un ser que encarna, es lo que llaman en inglés un walk-in, o sea que el alma de esa persona que estaba en ese cuerpo sale y entra otro ser más evolucionado que hace que él traiga esa información al planeta, ¿no? Eso, yo siento que casi todos nos pasa, que a medida que vamos evolucionando y despertando, nuestra alma también, y entonces esa alma que nació con nosotros sale y entran otras almas más evolucionadas, que es parte del proceso evolutivo. Puede sonar loco pero yo personalmente lo he sentido así. No quiere decir que no mantengas tu memoria genética. Tu memoria genética está ahí, eso es inevitable y está en tu cuerpo físico, tu ADN. Pero sí hay otras memorias que llegan. Entonces, esa concepción de la muerte va variando, va cambiando. Y como te decía, después de que tuve todas estas experiencias con Osho y luego con Drúmbalo, llega a mi vida de una manera inesperada el tema del chamanismo y comienzo a tener experiencias con plantas sagradas, con plantas de poder. Y es a través de las plantas que me doy cuenta que toda la historia de la muerte no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Realmente nosotros somos energía y esa energía es absolutamente, uh, siempre se va a mantener, lo único que cambia es la forma de manifestarse. Estamos muy apegados al cuerpo físico. El cuerpo físico es solamente un medio para nosotros estar aquí conscientes en este momento ahora, pero no quiere decir que cuando salimos del cuerpo no estemos conscientes. He tenido después de esas experiencias con las plantas de poder muchas experiencias de conectar con otros niveles de conciencia sin necesidad del cuerpo físico, sino saliendo de nuestro cuerpo. Y por eso es que hablan también los maestros de los viajes astrales, de todas estas cosas que realmente están sucediendo cada vez más, porque las energías que están entrando a la Tierra nos están despertando cada vez más rápido. Entonces ahí estamos en ese proceso de despertar colectivo, que es lo que yo veo que está siendo más bonito, ¿no? Qué maravilla. Hablaste, Abgini, también. A propósito, tu nombre significa, me comentabas, grupo de lotos. Correcto. Y fíjate que los lotos tradicionalmente, volviendo al tema de la alquimia, es la flor que sale de el fango. Es el mismo proceso y en Egipto hay muchos lotos, por cierto, en el Nilo. Y entonces es el mismo proceso, es ese proceso de la oscuridad, de allí sale esa flor, que es una flor que tiene toda esa connotación mística en todas las religiones orientales, ¿no? En la India y también para los egipcios era súper importante el loto.
como simbología, ¿no? Vamos a hablar de que nuestro inconsciente tiene una cantidad de cosas, es un lenguaje, y el lenguaje simbólico es el que nos conecta a través de las imágenes a reconocer otra forma de comunicación, porque la comunicación verbal es un nivel, pero tenemos esa comunicación visual y auditiva y sensorial, kinestésica, que es mucho más amplia y que es el lenguaje del inconsciente y también el lenguaje de la madre tierra. Son cosas Claro, bien importantes de tomar en cuenta porque muchas veces las personas me llegan a consulta y tienen durante el proceso de la sesión, tienen una visión, me veo así, asado. Y esa visión puede ser una manera del inconsciente decirles algo. Entonces, y todas esas visiones o sueños también, durante los sueños que tenemos información, no nos están mostrando una sola información. Yo siempre digo que eso es como una esfera que tiene rayitos, es radial y que tú puedes tomar cualquiera de esas vías. No es lineal, no es lógica, sino analógica. Entonces, esa información puede tener muchas vertientes, puede significar una cosa, puede significar otra. O sea, puede tener muchos significados. Lo importante es ir como descifrando eso, qué significa para cada quien. Hay símbolos universales y hay símbolos personales. Y eso es parte del lenguaje que se descifra a través de todo este proceso de trabajo que yo hago con las personas, porque muchas veces vienen y me dicen, bueno, es que no tengo ni idea de quién soy, no sé lo que quiero. Y yo digo, qué bueno, porque estás en cero. Es lo mejor que puede pasar, porque si tú dices, no, yo soy, como dices tú, el abogado, el asesor, ya ahí no estás abierto a saber quién eres. claro, claro, digamos que ahí se da un poco lo que nos decía el maestro Sócrates, ¿verdad? En la antigua Grecia, nocete ipsum, conócete a ti mismo. Y, Correcto, sí, y, y, conócete. y claro, y una frase de Sócrates muy universal es solo sé que no sé nada. Y su método, que era la mayéutica, era preguntar y repreguntar. Sócrates se ponía en un modo niño, un modo inocente, e iba preguntando y al final la misma persona se iba viajando hacia el interior. Creo que ese método también está a través de muchos legados de Oriente y Occidente y llega hasta Uy, nuestros días. hoy es tan importante. Fíjate que hay una anécdota. Yo he leído mucho a Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis, el padre del PNL y también de la programación neurolingüística. Y hay unos libros fabulosos de él. Él no escribió, pero escribió uno de sus alumnos que recogía toda la información. Hay un libro que se llama Escucharás mi voz, porque Erickson decía que la voz que tú utilizas para hacer una terapia, para hacer un trance hipnótico, es la voz que da en la persona y esa persona la repite. De hecho, tengo muchos de mis clientes que me dicen, Avgini, cuando me voy a dormir, escucho tu voz y me relajo. Entonces, eso es algo que es muy increíble, ¿no? Pero Erickson también utilizaba ese método socrático de preguntas y respuestas. Y hay una anécdota que él está en una conferencia y hay una mujer que empieza a hablar y él le pregunta, ¿usted ha abortado alguna vez? Y la mujer le dice, no. Y él le pregunta, ¿cuántas veces? Dos. Entonces, ese es un método que yo utilizo mucho también porque el consciente está siempre en la negación. ¿Por qué? Porque el consciente no sabe si no decide, no, ¿verdad? Pero el inconsciente, como no sabe, no tiene juicio, cuando se hace una pregunta, y me imagino que será el método socrático también para ir más profundo, puede responder la verdad. Entonces, yo estoy segura de que Milton Erickson debe haber estudiado a Sócrates o debe haber de alguna manera utilizado el mismo método antiguo de preguntas y respuestas y por eso es tan importante
el saber preguntar, el saber cómo ir hacia el otro de una manera amable para poder saber qué está pasando internamente, ¿no? Así es, efectivamente. Y luego también encontramos que muchos postulados, muchos axiomas, muchos mensajes de luz, de sabiduría, de Oriente, con el formato oriental, claro está. Estamos hablando de la India, Japón, Sí. China, Mesopotamia, Persia, Egipto, obviamente. Y lo encontramos con el otro formato occidental en Grecia, Roma, y bueno, pues en las diferentes civilizaciones, ¿no? Entonces, al final, sacamos como conclusión que en realidad la humanidad es una sola, porque todos somos almas, somos espíritus encarnados en este biotraje, ¿verdad? Que cada uno tiene un propósito de existir, de nacer, y que además, a la luz de las tradiciones de Oriente y Occidente, más los descubrimientos científicos de la neurociencia hoy en día, y encima le sumamos experiencias como de, por ejemplo, el profesor Brian Weiss en Estados Unidos. Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, pues se confirma de que efectivamente el alma existe y que viene varias veces en tiempos y espacios. Sí, es, pero fíjate que ese es un conocimiento ancestral que tenían todos nuestros ancestros indígenas también. Aquí en Estados Unidos está toda la tradición de los nativos americanos y bueno, ni se diga en tu país, en el Perú y en nuestros países, toda la tradición de los indígenas amazónicos, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar en, muchas veces en diferentes tribus experimentando con ellos. Estuve en el Amazonas, conviví con un chamán adentro, en la selva, ¿no? Y luego también estuve en la Sierra de Santa Marta, en Colombia, con los cogis y los arhuacos. He estado 4 veces. De hecho, ellos me dieron un nombre, porque no, es muy difícil entrar allí sin el permiso de ellos. Y yo empecé en estos viajes que te conté que hacía para hacer la, para anclar la frecuencia 1111. En uno de estos viajes estuve en Irlanda, y en Irlanda hay un sitio de poder que se llama las Colinas de Tara. Es un sitio súper poderoso a nivel energético. Tiene la tradición de que en ese lugar es el chakra femenino masculino de Irlanda, y allí iban los reyes a investirse, a hacer el matrimonio con la madre tierra. Estando yo allí, empiezo a canalizar toda una información y me llega como una visión que tengo que ir a una montaña, y veo sobre la montaña un indígena que está vestido de blanco y que tiene un gorrito en la cabeza. Yo digo, ¿qué será esto? No tenía la menor idea, y se identifica como arhuaco. Entonces empiezo a buscar en internet, obviamente, y me doy cuenta de que son estos indígenas que viven en la Sierra de Santa Marta, que nunca han dejado entrar a su comunidad a los occidentales, que han mantenido la tradición, que han mantenido como muy puro todo lo que ellos saben, ¿no? Eso sucede en esa ocasión, pasa el tiempo y yo lo dejo, no busco más, pero de repente una amiga brasilera me escribe y me dice, mira, yo sé que tú has estado buscando esta información, hay una persona que te puede llevar a la sierra. Y me da el teléfono de un médico en la ciudad de Bogotá, un médico colombiano, y lo contacto y me dice, sí, yo puedo llevarte. Y me voy a Colombia, a la sierra, y allí, cuando llego, me dicen, la estábamos esperando. O sea, ya había habido esa conexión telepática que yo obtuve ahí en las colinas de Tara, porque es que en los sitios de poder realmente, como dicen, el velo se hace muy, muy fino y tú puedes conectar más fácilmente con lo que quieras llevar. Por eso es que yo llevo gente a lugares de poder.
He hecho más de 6 viajes a Egipto, he llevado más de 300 personas a Egipto. Y también ahora no he vuelto a Egipto, tengo mucho tiempo que no voy, he llevado personas a India también. Ya, pero como he estado aquí en los Estados Unidos, me he dado cuenta que, y ha sido como lo que me han guiado, que, el lugar, que tengo que llevar personas aquí a un sitio que se llama el Monte Shasta, no sé si lo has oído nombrar. El Monte Shasta es un monte que queda al norte, queda en la costa de California, el norte, en la parte norte de California, entre Oregon y California. Es un monte muy alto que donde dicen, bueno, y lo he podido confirmar porque he tenido experiencias increíbles allí, que es un portal para la energía de la antigua Lemuria, que los lemurianos hicieron una ciudad intraterrena por donde hay allí una entrada a la ciudad intraterrena. Entonces, cuando vas allí, además, sientes la energía porque ese es un portal, es el portal del amor se está distribuyendo por allí mucha información y ha habido una cantidad de eventos. De hecho, estuve en agosto del año pasado y una de las cosas que me decía la gente allí, que allí cayó un meteorito en un momento dado y que hubo una onda expansiva, todo esto durante la pandemia, de esa energía amorosa del portal que está conectado con muchas otras montañas, entre las cuales está justamente la Sierra de Santa Marta, que era donde yo iba a visitar a los Cogis. Está el Monte Roraima en Venezuela, está el lago de Titicaca, que no es montaña, pero que tiene como la misma frecuencia vibratoria, ¿no? Entonces eso se ha estado distribuyendo en el planeta, que es lo que está haciendo que veamos lo que está sucediendo ahorita, que para mí es fascinante, cómo todavía el patriarcado quiere imponer una guerra, pero la mayoría de la humanidad está en contra de esa guerra. Está en otra frecuencia, porque es tan infantil tratar de resolver los problemas pegándose, por decir así, es como que estamos en la escuela y tenemos 12 años y entonces tú me molestas y yo te reto afuera a una pelea. Eso es lo que es la guerra, finalmente. Es el tema de el patriarcado dando patadas de ahogado. Así lo veo yo y por eso estoy totalmente confiada en que todo esto viene para hacernos más conscientes, que todo esto que está sucediendo es súper importante para que más gente despierte, definitivamente, porque todos lo que queremos que es convivir en paz. Claro que sí, claro que sí. Todo es un proceso de sanación cuántica, como dicen, espiritual, ¿verdad? Total, total. Ah, Bueno, Jimmy, fíjate tanta información que nos estás dando. Yo creo que definitivamente vamos a tener una serie de encuentros contigo porque gracias. realmente es riquísimo conversar así y poder conectar. Nos has hablado hace un momento de que somos semillas estelares. Nos has hablado del continente Lemuria, Atlante, continente Mu. Nos has hablado de civilizaciones que han antiguas para la humanidad, Egipto, pero que la información las ha llegado de otros planos y de otros lugares también del universo. Quiere decir que hoy estamos confirmando a través de esta conversación, para los amigos que nos ven, que no solamente somos carne y hueso, que existe una energía que anima todo dentro de nosotros y que a la vez esa energía que le podemos llamar alma o espíritu, a la vez está conectada con la energía del universo y conectada además con otras civilizaciones, que no hay un, digamos, egocentrismo de la Tierra de ser los únicos habitantes en el universo, pues sería improbable eso. O sea, y somos un puntito de arena en un océano, en una playa inmensa, o sea, es improbabilísimo de que seamos los únicos, la única civilización. Y al final también nos estás hablando de que todo está interconectado y que hay mensajes, que hay información,
en las civilizaciones antiguas y también están presente en esa historia de la humanidad actual. ¿Mm? Sí, Eh, definitivo. Pero fíjate, ¿Cómo, cómo aterrizamos todo eso para los amigos que nos están viendo? Porque realmente, repito, hablar contigo creo que va a ser de varios capítulos y está súper, súper interesante. bueno, hay una cosa muy básica, que es eso que tú dices, esa parte de carne y hueso. Ir siempre a lo que sentimos. Por ejemplo, si tú sientes, y eso es algo que me está pasando mucho, mucho con mis clientes. Hace 2 días tuve una persona, una cliente que sentí, que me decía, es que siento un proceso de duelo interno y no sé por qué. Me siento el dolor en el pecho, todos los días amanezco con una tristeza, no sé qué me pasa. Entonces, evidentemente, allí hay algo que su cuerpo le está diciendo. Así como cuando tu cuerpo te dice, te pone un botón de alarma y te dice, estoy enfermo, necesito que me tomes en cuenta. Entonces, el cuerpo es el que nos dice todo, definitivamente, este cuerpo de carne y hueso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta persona cuando ella viene con esta, digamos, emoción que no ha podido manejar y que está desesperada? Me dice, no sé qué hacer con esto. Comenzamos a explorar de dónde viene esto. Y ella inmediatamente se da cuenta que viene de un momento en donde ella en otra línea de tiempo, vamos a ponerlo así, porque ya ni podemos hablar de vidas pasadas, porque a lo mejor ni siquiera la vida es de ella, sino de su árbol genealógico o de su ADN, ¿no? Está en su ADN. Ella en esa otra línea de tiempo se ve perdiendo a su hija. Y entonces resulta ser que en esta vida su hija se va de su casa porque ya tiene edad para irse y ella vive ese vacío como una pérdida. Entonces, al ella darse cuenta que es que la perdió en otra vida, simplemente resuelve y ya esa emoción y hacer su catarsis, que es importante, esa emoción ya no está allí más. Y eso es lo que está sucediendo. Ir al cuerpo es lo básico. Ah, tengo, por ejemplo, he tenido un montón de personas que les ha dado el COVID. ¿Qué sucede con eso? Sucede que cada quien lo vive de forma diferente porque cada quien tiene que resolver cosas diferentes. Desde el punto de vista de la biodescodificación, los virus vienen a traer información a tu cuerpo, ¿verdad? Y es como un reseteo. Te dan la información y tú renaces después de esa información diferente. Entonces, cada persona que vive la experiencia de tener un virus va a vivir ese reseteo y cada persona lo va a vivir diferente. Hay algunas cosas en común, ¿por qué? Porque tenemos muchas personas necesitan en este momento sanar el chakra del corazón, entonces allí está la tristeza, allí están los pulmones, allá está todo eso que se necesita limpiar, pero eso es parte del proceso que estamos viviendo. Creo que todos estamos en un proceso de sanación y no solamente de sanación a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel psíquico también, ¿no? Porque estamos, en la medida que quitamos estas armaduras, nos damos cuenta que detrás de la armadura hay algo muy blando, que es nuestra vulnerabilidad. Y ser vulnerable tiene muy mala fama. Nadie le gusta ser vulnerable, nadie quiere ser vulnerable, pero esa es la única manera de conocernos, con la vulnerabilidad. No sé si eso te aterriza un poco todo lo que hemos hablado. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que está bastante digerible para los amigos que nos están viendo y también para todos, claro. Es como decir, vale, podemos tener información de las civilizaciones extraterrestres, podemos tener información de los 7 planos de conciencia, de las creencias, de la neurociencia, podemos tener información de las vidas pasadas, del clan familiar, pero todo eso al final
claro, está conectado con el ser que somos. Y todo eso se somatiza, se siente, se atraviesa, se transita aquí en este biotraje, ¿no? Y Claro, volvemos a lo simple, carne y hueso, pero que siente, que tiene emociones. Y entonces el trabajo se hace aquí, en este espacio-tiempo, para sanar muchas cosas, como bien lo dijiste, genéticamente, del árbol, inclusive del inconsciente colectivo, porque también hay una sí, influencia, sí. ¿verdad? Por supuesto, el inconsciente colectivo está allí y bueno, y en el sistema de creencias del inconsciente colectivo, pues está todo el tiempo funcionando, pero hay varias cosas muy importantes, que uno es que estamos creando a través de todos estos movimientos masivos la noósfera. No sé si has oído hablar de ese concepto. La noósfera son todos los pensamientos positivos que emitimos los seres humanos. Así como hay el plano astral, que donde hay muchos pensamientos negativos, ¿verdad? Y es como la capa oscura, la noósfera sería esa capa brillante que se está creando. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta y estar muy conscientes. Si nosotros vemos cómo funcionan los algoritmos en los buscadores de las computadoras, si te das cuenta, yo el otro día estaba viendo Instagram y por casualidad vi una mujer tocando tambor que me interesaba y estaba en ruso. Entonces empecé a recibir una cantidad de información en ruso. Yo no tengo la menor idea del ruso, pero así es como funciona, ¿verdad? Y estaba, en estos tiempos estuve en una conferencia donde había una persona de Google que decía que la inteligencia artificial la creamos nosotros, entonces hay que crear mucha información positiva en las redes para que eso sea lo que predomine, ¿verdad? Es lo mismo que la noósfera. La noósfera es todos aquellos pensamientos positivos que tenemos que lanzar para que, y emociones positivas, no solamente pensamientos, porque la emoción es lo que mueve realmente al final y al cabo, o sentimiento, no sé. Hay personas que diferencian entre estas dos cosas, para que se cree esa capa de información positiva que es la que va a definitivamente darle el cambio cuántico al planeta, que es el que queremos, hacia una era de paz y de amor. Definitivamente que sí, Adini, definitivamente. Y hay muchísimo, muchísimo para poder, muchísimas áreas de la vida para poder ir sanando, ir transmutando, ¿no? Esa energía. Y fíjate qué importante lo que nos dice sobre este tema de la noósfera. Yo primera vez que escucho y es interesante, claro, porque de alguna manera la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, y todo fluye en el universo. Entonces, esa vibración positiva, esas emanaciones del amor incondicional, en resumen, ¿a dónde va? Tiene que ir a algún sitio, tiene que agruparse con sus similares. Entonces, tiene sentido esta energía reunida. Y luego también encontramos que estamos viendo un gran cambio en la vida social. Se están Sí. cayendo las estructuras, la matrix, el sistema está cayendo. Entonces, a pesar de esto, se está fortaleciendo la conciencia, se está fortaleciendo la percepción extrasensorial, la capacidad de vibrar desde la conciencia. Entonces, aquí viene también un gran reto para nosotros. ¿Qué es lo que nos espera a la humanidad? ¿Qué es lo que tú percibes? Yo creo que vamos directo a un otro nivel de conciencia. Y eso lo veo cada día porque justamente, ¿qué sucede con las noticias? Las noticias lo que hacen es enfocarse en lo negativo, pero también hay una cantidad de otras cosas positivas que están sucediendo paralelamente. Entonces es como enfocarse en esas cosas positivas definitivamente, porque eso es lo que nos va a llevar a ese cambio de conciencia. Ya
es algo que creo que viene tarde o temprano, ¿no? No sabemos los tiempos, no sabemos, pero en estos últimos 3 años creo que ha habido un avance increíble hacia esa dirección, llamémosla así, ¿no? Y bueno, y también a empezar a amarnos a pesar de la diferencia. No importa lo que tú seas, no importa la religión que tengas, no importa lo que tú pienses, porque al final todos somos seres humanos. Y ese es lo importante, la conexión de humanos, de corazón a corazón, ¿no? Como se dice, de alma a alma, ¿no? De Entonces, alma como a que se alma. cae todo también, se cae la estructura, ¿no? Se cae Sí, la aparente diferencia, la aparente así separación, es, ¿no? así es. Y nos vemos con el alma desde el alma, ¿no? Y tocamos almas al final. Sí, y creo que tenemos, ya hoy en día tenemos tantas herramientas tan importantes a nivel de terapia, a nivel colectivos, que bueno, ¿qué puedo decirte? El que necesite apoyo, ayuda, allí están. El que empiece un poco a cuestionarse quién soy, qué está pasando conmigo, bueno, ahí están las herramientas, no hay que dudar mucho, hay simplemente que utilizarlas, ¿no? Que asumirlas. Y hablando de la noósfera, ese es un término que acuñó el filósofo católico Teilhard de Chardin, que creo que era un jesuita eh, católico, ¿no? Él habló de la noósfera y luego el maestro José Argüelles, que era uno de los profetas contemporáneos que le dio imagen y contenido de nuevo al calendario maya, lo utilizaba mucho como una forma de decir que, bueno, que vamos hacia un mundo telepático, noosférico, que es que justamente existe, cuando existe coherencia entre la mente y el corazón, empezamos a sentir la coherencia y la telepatía con las otras personas que están conectados con nosotros y con todas las personas del planeta. Entonces, esa coherencia es la que hace, por ejemplo, que se reúnan miles de personas pidiendo la paz, porque hay esa frecuencia, ¿no? Esa frecuencia vibratoria que las une. Fantástico, fantástico, Avgini. Avgini, déjanos un mensaje final en esta primera entrevista que te estamos haciendo. ¿Qué espera la humanidad? ¿Qué es lo que nuestros amigos que están viendo esta entrevista, a dónde deben conducir su energía? ¿Qué deben esperar del futuro? Bueno, yo creo que lo más importante para todas las personas es que busquen interiormente, ¿verdad? Al buscar interiormente van a descubrir que al modificar su interior van a poder modificar el exterior. Entonces, y ver las cosas más básicas, lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que nos cambia nuestra rutina, todas esas cositas que, ay, me pasó esto y no me gustó, eso es lo más importante a ver. Y por otro lado, bueno, yo siempre me gusta decirle a las personas que la mejor manera de trabajar internamente, porque es a través de mi experiencia, es a través del agradecimiento. Yo llegué a este país sin nada y lo que empecé a hacer fue agradecer lo poquito que tenía todos los días, todos los días, todos los días. Agradezco el agua con la cual me ducho, agradezco la comida que tengo, agradezco el espacio que tengo, la cama que tengo, o sea, agradecer esas cosas diarias que las damos por sentadas y resulta que eso es lo más importante, porque eso es lo que va haciendo que nosotros cambiemos la energía. Entonces, el agradecimiento es la fuerza más poderosa del planeta ahora. Agradecer la paz que tenemos donde estamos. Fantástico. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Avgini. Gracias, un placer conocerte y reencontrarnos.
y a la vez también caminar juntos. Muchas gracias. Gracias, amado. Feliz por estar aquí. Gracias, gracias. Igualmente, amiga. Amigos, muchísimas gracias por ver este episodio. Ya conocemos a Ginny Arraiz. Pueden seguirla en sus redes sociales. Vamos a dejar aquí abajo todos sus enlaces a su página web, redes sociales, para que puedan conectarse con ella. También se comunica, hace cursos, sesiones online y con todo el mundo. Así que bienvenido sea. Muchísimas gracias por estar aquí en Evolution TV, en el programa de Amadio Sainio TV, en coordinación también con despiertaradio.com y Lil Radio Miami y toda la gran cantidad de amigos que tenemos. Muchas gracias.